Estamos aquí con Clarita Sierra, con una historia de vida que a mí me ha conmovido, impactado y edificado. Mi hijo Alejandro batalló durante 10 años con una adicción muy fuerte al crack o piedra o cocaína sintética. Él poco a poco se fue destruyendo. Si vamos a hablar de oscuridades, el perder un hijo se lleva la bandera, ¿no? La persona con consumos problemáticos sufre muchísimo. No nada más la familia ni los seres queridos. Adicción, lo que no pueden decir. Y necesitan atarantarse para poderlo decir. Todos están anestesiando algo que duele. Imagínate encontrar la felicidad, pero en una cosa que te está destruyendo. Dije, Dios mío, ya llévatelo para que deje de sufrir. No solo tienes que crear una historia de terror atrás. La misma sustancia genera en tu cerebro esa necesidad. Tú estás describiendo a Alex. Y poco a poco fue cambiando la química de su cerebro hasta que su cerebro estaba enfermo. Cuando un niño te llega y te dice, mami, probé un cigarro o fumé marihuana, no te enojes, no le grites, pregúntale. Esa curiosidad donde él pueda volver a tener la apertura contigo de decirte, hice esto, mami. Si nos escandalizamos, si nos enojamos, si los castigamos, si los juzgamos, no te vuelves a juntar con esos niños, etc. Lo único que hacemos es alejar a nuestros hijos de nosotros. Yo sí quisiera animar o decir, hay que ser valientes y quitar esa vergüenza y pedir ayuda. Hay que aprender que es una enfermedad como cualquier otra, una enfermedad mental. Déjalo solo, que toque fondo, si se tiene que morir, que se muera, yo no sé. Hay que acompañarlos, apoyarlos y hacer lo imposible porque se sientan amados y aceptados. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías o qué le dirías a la mamá? Mira, puedes hacer todo, pero esto no lo dejes de hacer. Pues Ceci, nuevamente aquí en Luces y Sombras de Manteles Largos. Estamos aquí con Clarita Sierra. Gracias, Clarita, por aceptar venir aquí con una historia de vida que a mí me ha conmovido, impactado y edificado. Es lo que te puedo decir. Gracias. Gracias a ti, Tere, gracias a ti, Ceci, por darme este espacio y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues mira, Clarita, como te contábamos, este podcast, ¿verdad? Se llama Entre Luces y Sombras, porque Ceci y yo creemos mucho en que todos traemos nuestras partes de dolor, nuestras partes que brillan. Y en este mundo que hoy trae tanta presión como por vidas perfectas, imágenes perfectas, cuerpos perfectos, familias perfectas, creo que eso nos pone a todos en presión, porque no es la verdad, todos traemos. Y entonces encontrarnos una historia como la tuya de tanto amor y tanto dolor en el mismo corazón, pues nos va a enseñar mucho. Así es que bienvenida. Muchas gracias, Tere, de verdad. Muy contenta de estar aquí. Pues este es un libro que no sé si nos quieres platicar un poquito de cómo fue escrito. Se llama Luchando por la Vida. Me imagino que es una foto de Alex. No sé si nos quieres platicar un poquito del libro. Claro que sí. Bueno, mi hijo Alejandro batalló durante 10 años con una adicción muy fuerte al crack o piedra o cocaína sintética. Vivimos unas historias pues muy dolorosas en este camino de verlo como él poco a poco se fue destruyendo. Y por más que mi esposo, mis hijos y yo, el mismo Alex tratamos de ayudarlo a salir adelante y él también trató mucho. Desafortunadamente, pues no se pudo. Cuando él fallece, encuentro en su computadora un pequeño testimonio que él deja, donde él narra cómo se va introduciendo poco a poco en el mundo del alcohol y de las drogas. Y yo veo entre letras que él quería contar su historia, ¿no? Obviamente vivo, pero sí quería que fuera, pues, una ayuda para otros, un consejo para otros, porque pues él se dio cuenta a lo largo de este camino, pues que tener un problema de adicción no es fácil. La persona con consumos problemáticos sufre muchísimo, no nada más la familia ni los seres queridos, también la persona que consume vive pues en un continuo, ¿cómo voy a conseguir mi próxima dosis? Vive en un continuo estado de culpa, de vergüenza, de desesperanza, etcétera, etcétera. Entonces él
Él escribe en un centro donde estuvo, le prestaron una máquina de escribir, un centro donde yo hoy día digo, ¿cómo pude permitir que el dueño de la clínica donde estaba lo metiera ahí? Jamás en mi vida yo creo en los anexos, jamás en mi vida recomendaría que nadie vaya a un... Y sin embargo, ahí escribió ese libro. Entonces, algo tuvo el haber estado ahí que como tú dices, fue la luz del haber estado ahí en esa oscuridad tan espantosa. Y bueno, lo encuentro y lo platico con mi familia y les digo, yo quiero escribir un libro con esto porque sé que Alex lo quería transmitir a otras personas. Y todo el mundo en mi familia me dice que por supuesto, les digo, ¿están seguros? Porque es poner nuestra vida en descubierto, etcétera, etcétera. Claro, tú hazlo. Y bueno, nos fuimos a una amiga mía nos invitó a un barco. Yo no quería ir porque era el primer 10 de mayo que no iba a estar Alejandro. Y en el barco iba Francisco Martín Moreno. Y le pregunté, oye, Francisco, tengo muchas cartas que nos escribíamos Alex y yo, tengo esta historia. ¿Tú crees que haya un libro ahí? Y entonces me dijo, ¿por qué no vamos a cenar cuando lleguemos a México? Me llevas todo lo que tienes y yo te digo si hay un libro ahí. Dije, órale pues. Entonces fuimos a cenar él, su esposa, mi esposo y yo. Le llevé todo un bonche de cosas que tenía yo, más este pequeño testimonio que había de Alex. Y me dijo, sí hay un libro ahí, pero yo no te puedo ayudar a hacerlo. Yo pues, con mi propio escritos tengo más que eso. Pero mi cuñada se dedica, Ana Paula Rivas, se dedica a pues te va a ayudar a escribir el libro, porque yo no soy escritora, ¿no? Y entonces me dijo, te voy a contactar con ella y ella te va a ayudar. Luego Ana Paula y yo hicimos un gran clic y durante un año nos dedicamos a escribir el libro. Lo que dejó Alex lo dividimos en 12 capítulos. Y de ahí empezamos a escribir el libro en varias voces, ¿no? Cómo había yo vivido la experiencia, cómo la había vivido su papá, sus hermanos, las novias, la nana, etcétera, etcétera. ¿Sabes a mí qué me mueve muchísimo, Clarita? De verdad, es que, pues creo que si vamos a hablar de oscuridades, el perder un hijo se lleva la bandera, ¿no? Pero ¿cómo tú le vuelves a dar voz con tu amor? O sea, tu hijo se murió, pero tú lo mantuviste vivo con este libro. Eso me queda y lo mantienes claro. vivo. Y retomando aquí una cosa que me encantó del prólogo, es que ahí ya estaba yo más enganchada que enganchada y me gusta leerlo directo porque, fíjate, y me permito ahora sí que aquí Martín me perdonará, pero lo voy a decir tal cual, ¿no? El pavoroso sufrimiento que padecieron la muerte lenta de su querido Alejandro, sin duda alguna el peor de los dolores que puede enfrentar un ser humano, los convirtió, y aquí es mi emoción de tenerte, en seres excepcionalmente comprensivos ante el dolor ajeno. En realidad crecieron, surgieron como enormes árboles frondosos, dueños de una gratificante sombra, bajo la cual corremos a guarnecernos en busca de protección, orientación o compañía, o de una simple palabra de alivio que nos reporte paz y aliento. Qué barbaridad de esta sombra, convertirte en este árbol donde cuántas gentes nos hemos venido a refugiar porque cada quien tiene sus prisiones, sus cadenas, no necesariamente son el crack, ¿verdad? Uh-huh. Pero al final cuántas cosas nos amarran los pies, el corazón, el alma y nos roban vida. Y cómo tú y tu familia, que tenían todo el derecho y la probabilidad de destruirse y convertirse en espinas, se convierten en este árbol que nos dan cobijo, paz, esperanza y vida a todos. Muy honrada por esas palabras de Martín, la verdad. Pero sí, es muy cierto. Yo sí creo pues, que la adicción se llevó parte de nuestra vida, pero también, como dice Martín, nos hizo mejores personas. Yo te quiero preguntar, Clarita, si al haber este año que estuviste escribiendo este libro te ayudó a ti como asimilarlo, como a procesarlo. ¿Cómo fue así, a lo mejor en grandes rasgos, el proceso de escribirlo? Fue una gran catarsis. Volví a ver a mi hijo más allá de su enfermedad. Wow. Lo volví a encontrar, que
Después de 10 años, yo como terapeuta familiar, después de 10 años de vivir lo que vivimos con Alejandro, cuando la familia llega a terapia, ya llegan muy cansados, muy enojados, muy tristes, muy desesperanzados. Y muchas veces ya no quieren saber de la persona pues, que tiene este consumo problemático, porque es muy doloroso al final del día. Y volver a ver su esencia para mí fue maravilloso. Esa parte a mí también me encantó, porque fíjate que para mí el reto, y no solo en las adicciones, ¿no? Que sin duda ahí se ve clarísimo, pero el mayor reto del amor para mí es poder amar a la persona separándola de su comportamiento, de sus circunstancias. En el adicto es mucho más difícil porque obviamente pues las cosas son disruptivas, son fuertes, son impactantes, ¿no? Pero al final yo me acuerdo que leí un libro, que no me acuerdo si el libro es bueno o malo, pero el título a mí me dijo mucho y encontré su hecho vida en ti. Lo escribe no me acuerdo si era novia, esposa o amante de ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue. De Pablo Escobar, perdón, Okay. traigo la cabeza medio perdida. Y el título es así como Amo a Pablo, odio a Escobar. Y me encantó, me encantó porque me sirvió mucho en la época de adolescencia de mis hijos de decir, adoro a Juan, pero odio su adolescencia, o adoro a mi mamá y odio su ancianidad y su enfermedad, o adoro a mi papá y odio su genio, o adoro, y esa parte que para mí es uno de los cúlmenes de la inteligencia emocional, cuando puedes separar a la persona, claro. Es que lo vives, lo narras, lo explicas, claro. Lo lograste tú y toda la familia, o sea, está bárbaro. Ahí eso, hay Clarita. una frase que pongo que dice, ¿cómo amar a mi hijo sin proteger al adicto, no? Híjole, ¿cómo? Platícanos. Ahora sí, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Pues muy difícil, es muy difícil, pero al final del día, a mí me ayudó mucho haber sido psicóloga de profesión, porque pues yo sabía en mi entrenamiento que las personas con consumos problemáticas no son malas personas, simple y sencillamente son personas que cayeron en un consumo por alguna razón. Y entre más estudio adicciones hoy día, puedo darme cuenta de que todos están anestesiando algo que duele, todos están escapándose de una realidad que no pueden afrontar, todos no pueden conectar con sus emociones. Entonces, claro, encuentran en la sustancia algo que los hace por primera vez sentirse normales. Muchas personas hasta tienen una deficiencia de dopamina y cuando consumen una droga de estas dices, de aquí soy, por primera vez me siento feliz. Pues imagínate encontrar la felicidad, pero en una cosa que te está destruyendo. Entonces, qué difícil y qué triste es. Entonces, a mí esa parte me daba un poco más de entender lo que estaba viviendo Alejandro y tratar de ser más compasiva y empática, pero pues también hubo momentos muy duros en donde ya no podíamos más mi esposo y yo, donde muchas veces sí dije y la verdad no me duele porque yo creo que fue lo mejor, donde dije, Dios mío, ya llévatelo para que deje de sufrir. Entonces, hay veces que tienes que entender que ya no puedes hacer más. Y a mí me queda muy claro que Alex vino a eso. Yo tuve a Eduardo, mi hijo, el que conoció a tu hermana, y 7 años no pude tener hijos. Entre Eduardo y Alex perdí un bebé que me dejó con muchas secuelas para poder volverme a embarazar. Y yo me acuerdo una noche como me hinqué y le dije, Dios mío, mándame otro hijo, mándame lo que tú quieras. Yo lo voy a amar incondicionalmente, pero mándame un hijo. Y a los 3 meses estaba yo embarazada de Alejandro. Entonces yo sí creo que me lo mandaron para... Dios te tomó la palabra. Sí, me tomó la palabra y él vino a trabajar lo que tenía que venir a trabajar, porque yo sí creo eso. Y nosotros también vino a nosotros para que trabajáramos pues todo este amor incondicional, toda esta tolerancia, toda esta paciencia, todo pues trabajar el dolor también, ¿no? Y entender que la persona no es su adicción, que la persona está mucho más allá de su adicción y que tiene una esencia maravillosa, la misma esencia que tuvo desde niñito.
Y fíjate que una cosa que digo, yo no soy tan experta en adicciones, pero sé, Le sabes. le sé. Y una característica que yo he visto es definitivamente una hipersensibilidad. Para mí son los más buenos, los más nobles, los más sensibles, pero que por mangas o tangas, por personalidad, por historias de vida, por lo que sea, porque también el andar viendo el por qué no te lleva a la solución, pero esa es una realidad. Y entonces, pues no pueden con la vida. Y tristemente está muy a la mano esa anestesia que también me encantó cuando empezaste a decir, me pregunto si al no haber empezado a consumir alcohol hubiera acabado en las drogas, ¿no? Porque está tan, y lo digo tristemente, aplaudido el alcohol, Claro. que dices, pues oye, qué fácil dormir esto a ansiedad. Ya déjate problemas mayores, dormir esta ansiedad, este vacío, esta hipersensibilidad al rechazo, al dolor. Y entonces ahí siento que eso es algo que hay que saber, el que es adicto, y alguna vez oí una frase que sé que es cero científica, pero me encantó. La adicción, o sea, la A quiere decir no. Entonces, la moral, lo amoral, lo que no es moral, ¿no? Lo empático, el apático, el que no tiene esta empatía. Adicción, lo que no pueden decir y necesitan atarantarse para poderlo decir. Y la verdad, híjole, eso te duele el corazón. Pero no todo el mundo lo ve así. Todavía la adicción está estigmatizada, juzgada, desafortunadamente, sobre todo en nuestra sociedad, todavía seguimos rigiéndonos por este modelo moral, en donde son malas personas, nada más rompen con el tejido social, nada más quieren hacer daño, no les importa a nadie más que a sí mismos, y todas las políticas que se han creado son de castigo y de nada terapéutico, que es muy triste. Y yo todavía llegan a mi consulta privada familias que lo único que quieren es echarlos a la calle y no saber de ellos más porque son malas personas para ellos. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo hacerlos entender que no son malas personas, que son personas hipersensibles, que no saben conectar con sus emociones, porque si conectan con sus emociones se mueren. Yo recuerdo frases que yo le decía a Alex, ¿pero por qué volviste a recaer, mi vida? ¿Pero por qué si estabas tan bien? Y él me contestaba, si te tengo que decir por qué volví a recaer, vuelvo a recaer otra vez. Decía, pero ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me dices que duele? Nunca, ese fue el problema de Alex. Alex nunca pudo conectar con la emoción. Alex nunca pudo expresar su dolor. ¿Y por qué crees que haya sido eso? No tengo ni idea, la verdad, porque, o sea, fue un niño que rompió con todos los estigmas de Esa es otra historia, sí también. Fue amado, deseado, esperado, era precioso, lindo, como tú dices, cariñoso, el más apegado a mí y a mi esposo, no que mis otros dos hijos no sean maravillosos, pero Alex quería estar pegado a su mami y a su papi todo el día. Y eso, perdón, pero que me meta, pero es que rompió rompe todo lo que se dice de es que fueron rechazados. No, este niño fue esperado, deseado, amado, Pero en un continuum, porque nunca dejó de ser amado, aplaudido. Sigue siendo. Yo me pregunto, con mi hijo Mauricio platico mucho porque Mau y él se llevaban año y medio. Entonces él me dice, mi carnalito, yo, ¿qué crees? O sea, y entonces le digo, Mau, ¿pero qué crees que pasó? ¿Por qué crees que hicimos tu papá? Y él me contesta, mami, ¿por qué crees que tú y mi papá hicieron algo? Nosotros vivimos en Disneyland y a Alex lo bullearon en la escuela mucho y era tan inseguro y le importaba tanto lo que dijeran de él que no pudo con eso. Digo, bueno, me quitas un peso de encima porque yo todos los días me pregunto, ¿qué habrá pasado? Sí, a ver, yo creo que el mundo de las adicciones es como el mundo de las personas, o sea, cada persona es una adicción y es diferente, o sea, yo creo que sí podemos generalizar y hay libros que hablan de las adicciones, pero hay adicción a verte bien, adicción al trabajo, adicción al deporte, adicción a las redes sociales, adicción a las redes sociales, adicción a la pornografía, o sea, hay muchísimas adicciones, entonces yo creo que es
no hay que ser tan simplistas. Entonces, y sí creo que hay una diferenciación, que lo platicaba con Tere, de la gente que es adicta porque no puede expresar, porque siente mucho dolor, porque no puede conectar, y gente que es adicta por un tema que dijiste, la dopamina, que le falta una sustancia en el cerebro, o sea, que ya no es, digo, que no puedes hablar, no puedes juzgar, pero no es un tema que diga, a ver, yo puedo ir y expresar mis emociones o me puedo enfrentar conmigo mismo y voy a ser valiente. No lo tiene. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para diferenciar entre, a ver, dónde está mi problema, dónde está mi adicción? O sea, ¿es un tema del A o del B? Mira, yo con lo que llevo estudiado creo que adicción es adicción. Adicción a cualquier cosa que tengas va al mismo circuito del placer, que es el circuito dopamineico, que se encuentra en la parte más profunda de tu cerebro, que es la amígdala, y que es nuestro cerebro reptiliano, porque es el de la supervivencia. Primitivo, sí. Es el de la supervivencia. Si nosotros estuviéramos todo el tiempo en nuestro lóbulo frontal, que es la conciencia, la empatía, el saber si me voy a la izquierda, qué pasa, si que ese no ha acabado de formarse en los jóvenes, pues obviamente sería menos probable caer en una adicción. Pero sí, acabas de decir algo muy cierto, hay muchas formas de caer en una adicción. La primera es pues, tener una genética donde no tengas la dopamina suficiente para sentirte bien. O sea, son estas personas que vienen, que podríamos decir que tienen trastornos duales, que vienen deprimidos, que vienen ansiosos, y que cuando prueban, por ejemplo, los jovencitos que no los han diagnosticado bien, o de déficit de atención, o de ansiedad, o de estrés, que prueban por primera vez marihuana, no, hombre, pues encuentran dicen, la de aquí gloria soy. eres tú. Sí. A mí me han dicho niños, yo no voy a dejar de consumir, Clarita, porque es lo único que me hace dormir bien, es lo único que me quita el ruido que siento en mi cabeza y es lo único que me hace sentirme normal. Entonces yo siempre les digo, ¿qué te parece que buscamos otra cosa que te haga sentir igual, pero donde no te des en la torre? Sí, donde no te destruyes y acabes psicótico, Porque etcétera, yo les etcétera. explico exactamente eso, sobre todo a tu edad, si cargas con una genética de depresión o de bipolaridad o de ansiedad o lo que tú quieras, muy probable que desarrolles un brote psicótico. ¿Cuántas veces hemos oído está internado porque le dio una psicosis? Y estos niños acaban con una esquizofrenia que no pueden ya después dejar de tenerla, o sea, la pueden controlar y medicar. Otra manera de caer en una adicción podría ser estos niños que necesitan la necesidad de aprobar, de pertenecer y que empiezan la fiesta. Porque todos hemos tomado, esa es la realidad. ¿Por qué unos caen? Esa es la pregunta. ¿Quién es susceptible a caer en una adicción? ¿Por qué 10 de tus cuates se fueron de fiesta y 10 años después están perfectos, formaron su familia, tienen hijos, son exitosos, y uno se quedó atrapado en la sustancia? ¿Qué pasa ahí? Entonces, sí creo que hay miles de factores, desde deficiencia dopamineica, desde no saber conectar, de ser hipersensibles, de cargar con una genética de enfermedad mental, o tanto consumo. También, que cambió la eso es bien química de importante. su cerebro. Sí, eso también. Y ya, pero al final del día tienen la misma adicción que el que tiene un problema de dopamina. Pero estaba, digamos, en el otro equipo y se pasó al otro equipo por el exceso de sustancia. ¿Pero por qué se pasó al otro equipo? Porque no sabía cómo conectar con la vida. Porque todos hemos estado en el otro equipo. ¿Quién no se divirtió de joven? Sí. Yo todos los amigos de Alex están perfectos y todos se pusieron en la fiesta igualito que él. Pero él era hipersensible, inseguro, le importaba el que dirán, no sabía conectar con su emoción, no sabía pedir ayuda. Ese fue uno de los peores defectos de Alex. Pedía ayuda ya que había recaído, que ya había consumido. Sí, pero no Pero a priori. antes no. Unos minutos antes de volverse ahí, no sabía pedir ayuda, le daba pavor. Pero fíjate, Clarita, aquí hay otra cosa que dijiste y que yo le trato de hacer mucho hincapié a los jóvenes, porque a lo mejor te está escuchando uno que es seguro, que conecta con las emociones, que es capaz de hablarlas, que no trae... y entonces puedes sentir que no eres vulnerable, ¿no? A mí hay una cosa que me impacta mucho. Hay sustancias que en sí mismas, su etiología particular, son las más hacen adictivas que adictivas. otras, claro. Que quiere decir que cada vez necesitas más de esa sustancia para sentir lo mismo que sentiste. Que te quite el dolor de una operación de espalda o que te quite... Entonces, a mí
me gusta que entiendan que esta parte, ¿no? O sea, todos los cerebros, vamos a poner que estamos con alguien que no trae una carga de vulnerabilidad, por lo que sea, que está aquí. Claro. Y tiene un nivel de felicidad. ¿Por qué lo tiene? Porque conozco mucha gente que tiene un nivel tremendamente aceptable de felicidad, de estabilidad. Pero tú vas a la fiesta y de repente intoxicas tu cerebro con tabaco, que es tremendamente adictivo. Yo pensé una adicción al tabaco. Con marihuana. Pero con tabaco, con alcohol, con droga, con pornografía. Ok. Entonces, tu cerebro estaba bien, estaba sano, no eras propenso. Pero tú le metes un guamazo de adrenalina, de dopamina, y entonces tu cerebro conoce este high, por eso se llama high, estás arriba de la realidad. Claro. Entonces, cuando tú regresas a tu nivel normal, donde tú eras feliz a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 años, que no hayas probado eso, crees que algo te falta. Entonces les digo, no eres tú, no solo tienes que traer una historia de terror atrás. La misma sustancia te hace adicto porque la sustancia genera en tu cerebro esa necesidad. Tú pones una frase ahí que dices, para él consumir ya era supervivencia. Claro. ¡Wow! Se volvió... Y tú estás describiendo a Alex, un niño que creció con todos los privilegios en un hogar donde era amado, donde vivió la magia de ir a Disneylandia, de ir acá, de viajar con sus papás, o sea, todo, sí. Como tú dices, tenía momentos de felicidad, pero como cualquier persona tenía momentos duros. ¿Quién no tenemos un momento duro? Probablemente él en la sustancia encontró cómo sentirse Juan Camaney. Sí, quitar las sombras del aburrimiento, de la inseguridad. El vacío existencial, todo lo que tú quieras. Y poco a poco fue cambiando la química de su cerebro hasta que su cerebro estaba enfermo, punto. Ya no había de otro, ya lo necesitaba para sobrevivir, como tú dices. Y así le pasa a muchos. Pero yo sigo insistiendo que hay algo más en todas estas personas que sí caen en una adicción. ¿Por qué 20 amigos de Alex se fueron a la misma fiesta que él y probaron cuánta porquería tú te puedas imaginar? Que si tachas, que si esto, que si el otro, y no cayeron en una adicción. Algo había en Alex que sí lo llevó a caer en una adicción. Y el problema... Con lo todo y lo feliz. No, y el problema es que ojalá y supiéramos dónde está la raíz. Exacto. ¿Quién es susceptible a caer en una adicción? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Porque ese es mucho. O sea, yo con mucha gente que platico le digo, mira, y te llegan y te dicen, ¿no? Oye, ¿soy alcohólico, no soy alcohólico? Sobre todo, por ejemplo, en esta sociedad que, repito, está muy aplaudido el alcohol, ¿no? Es el invitado principal en todas las fiestas, y se va el alcohol y se van todos. Yo cuando quiero que se vayan, quitas el alcohol y retrasas los hielos y se van todos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí lo que va pasando es que te vas identificando sin darte cuenta. Entonces, cuando te dicen soy o no soy, y hay otra frase que me gusta, o sea, yo soy muy aterrizada, no soy muy científica, pero dice, hay un momento que ¿cómo sabes si le estás coqueteando algo que ya no le coquetees? Y me encanta la frase esa en inglés, pero dice, when you see that you want more of what you don't want anymore. Exacto. Ya no quieres despertar crudo, ya no quieres no acordarte de lo que hiciste, ya no quieres el pleito con el marido, ya no quieres la mirada de rechazo de tu hijo, ya no quieres la vergüenza propia, pero quieres más alcohol. Bueno, entonces quieres más de lo que ya no quieres más. Entonces ya estás coqueteando en arenas movedizas. A nadie, mira. Mi mentor Kevin McCollin, que es el otro persona que escribió el otro prólogo, siempre me dijo, no hay una persona con un consumo problemático que no quiera sanarse. Pero ya no pueden seguir. Hasta él pone un ejemplo en su libro de Addiction que dice así, hasta la persona más responsable, más íntegra, más perfecta, no puede negar este dolor que le produce el craving o la obsesión de volver a consumir. Es un dolor a nivel cerebro que el que no lo experimenta no lo puede entender. Es este ejemplo de la mamá que ama a sus 3 niñitos,
pero se inyecta heroína. ¿Por qué? Porque no puede con la vida. O sea, para ella inyectarse es lo que la hace cope with life, ¿no? Y entonces ya ha estado en centros de rehabilitación, ya está amenazada que la próxima vez les van a quitar a sus hijos. Acaba de salir de la cárcel y el juez le dice: si tú vuelves a consumir, ahora sí te quito a tus hijos. Y llega a casa con las mejores intenciones, empieza a preparar la comida, empieza a sentir el estrés de su vida diaria, empiezan a llorar los niños, etcétera, etcétera, y se vuelve a inyectar. Y ama totalmente a sus hijos. Se me hace muy doloroso eso y muy frustrante, o sea, porque son sus hijos y ni eso, o sea, no puede. No puedes. No puedes. Acabas de decir la palabra que me impresionó, que sale en el libro. ¡Qué frustración! ¡Qué desesperación! Claro, qué desesperanza. Y ahorita acabo de ir a un congreso muy interesante de que ya había yo tomado una clase de eso, pero ahora fui a un congreso específico que hablaba de todas estas sustancias o medicinas ancestrales en la cura de las adicciones, de la ansiedad y del estrés. Y una de las psiquiatras muy prominente de Harvard que habló ahí, ella habla, y hasta hizo una pregunta que yo para mis adentros me contesté, ella habla de que antes las mamás en Estados Unidos que estaban 24/7 con sus hijos sin ninguna ayuda, digamos, eran mamás alcohólicas. Llegaban las 7 de la noche que acostaban a sus niños, se juntaban con sus amigas y empezaban con las botellas de vino. Y alguna de ellas cayó en una adicción. Entonces dice que ahora estas mamás están usando microdosis de psilocibina y están 100 veces mejor que con la adicción que las hace más presentes, que las hace estar mejor con sus hijos. Yo sé que todo esto está todavía en pañales. Sí, porque hay que ver qué pasa hasta dónde llegan. Yo sí creo que hay sustancias que te ayudan a conectar. Yo ya en una de mis desesperaciones iba a llevar a Alex a un centro donde le iban a dar ibogaína, que es una planta que ha tenido mucho éxito con las adicciones. Entonces, cuando ella pregunta, ¿aquí en México no les pasa eso? Y yo para mis adentros me dije, no, porque tenemos nanis. Entonces, pero igual se van a la... Claro, pero sí, pero no hay esa realidad. Sí te ayuda las que sí pueden dejarles 10 minutos. Sí, y además si no tienes a tu mamá y si no a la comadre y si no a la prima, o sea... Yo te voy a platicar, o sea, yo tengo 3 hijos y tengo ayuda, gracias a Dios. Y o sea, estoy esperando que llegue el jueves, ni siquiera el viernes, porque ya tengo mi equipo y mi equipo son todas mis mamás y todas mis amigas. Y tomarte un vino, porque da ansiedad. O sea, yo te digo, soy mamá de 3 y la vida y las exigencias y haz ejercicio y ve a la cena con el esposo y cuida a tus hijos y los 3 te hablan al mismo tiempo y tienen que ir a la clase de uno, sientes ansiedad y el vino ayuda. Y es lo que digo, así el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Yo digo, yo te digo porque yo lo vivo y estoy del otro lado de la mujer donde ustedes están, pero sí, el alcohol no te lo va a quitar, pero ayuda a la ansiedad. Ese es el problema, si no ayudara a nadie. Pero al final del día yo te voy a contestar. Y eres una mujer con un lóbulo frontal desarrollado, ya tienes conciencia, te vas a echar tu copita de vino para disfrutar el momento, pero sabes que mañana otra vez estás con tus hijas, con tu marido en tu casa y no te vas a dejar ir todos los fines de semana con el alcohol, porque ya adquiriste una conciencia. Los jóvenes no tienen esa conciencia. No han desarrollado su lóbulo frontal. La literatura dice que no alcanza su desarrollo completo hasta después de los 25 años. Yo cuando voy a pláticas les digo, ay, sí, ya tengo 18 años. Les digo, ¿pero qué creen? Eso es para votar, pero no para tomar. Porque todavía su cerebro no está desarrollado y es muy factible, científicamente probado, que caigan en una adicción. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, no hay control de impulsos, no se meten en situaciones de alto riesgo. Necesitan adrenalina. Necesitan adrenalina, la velocidad, las mujeres, el rollo, todo eso los va. También otra cosa que te lleva a caer en una adicción son los hombres, el género. Un hombre cae más fácil que una mujer en una adicción por su constitución física. Son mucho más fuertes, más tolerantes, tienen menos grasa, son más músculo. Entonces, eso los hace
que pueden beber mucho más sustancia que las mujeres. Pero ¿qué pasa ahí? Ellos creen que no están intoxicados porque por su constitución física nos están tambaleando, nos están hablando así, etcétera, etcétera. Pero su cerebro sí está intoxicado. Y cada vez van a necesitar más sustancia y es donde va cambiando la química de su cerebro. Entonces es mucho más fácil que un niño caiga en una adicción que una niña que es más grasa, que si tiene su menstruación obviamente se va a intoxicar más rápido, que no comió todo el día porque le entré el vestido en la noche y claro, en la noche con una se intoxica. Entonces es mucho más difícil. El niño va creando de lo que tú hablas, la famosa tolerancia. Cada vez necesito más sustancia para poder sentir el high o el pasón de la primera vez y nunca lo vuelven a sentir. Y están en la búsqueda. Alex por eso consumía más y más y más, buscando esa felicidad que sintió la primera vez. Y yo, como siempre les digo, todo empieza como una luna de miel y después se convierte en un infierno. Clarita, en esa época de Alex, o sea, en su adolescencia, o sea, en sus, no sé, 15, 16, 17, 18, 19, si pudieras volver el tiempo atrás y estar con él, o sea, si una mamá está con esa edad de su hijo o su hija y que dices, qué miedo porque van a empezar a probar eso, van a sentir esa adrenalina, ¿qué cambiarías o qué le dirías a la mamá? Mira, puedes hacer todo, pero esto no lo dejes de hacer. O sea, ¿qué sería eso que no pueden dejar de hacer? No sé si tener una comunicación abierta, si ponerle límites, si, o sea, ¿qué? Mira, yo siempre digo que ya cuando llego a las secundarias y a las prepas ya llego tarde. Yo creo que todo esto debe de empezar desde antes, formar una comunidad de mamás que estén de acuerdo que no vamos a servir alcohol, aunque no vengan los invitados de nuestros niños. Yo he oído mamás a los 15 años decir, es que no, si no sirvo alcohol, no van. Otra cosa que he escuchado siempre es, yo prefiero enseñarle a beber a mis hijos. Yo siempre me pregunto cómo es eso, bebes con ellos hasta que los ves completamente intoxicados y si se intoxican contigo, ¿crees que cuando salgan a la calle no se van a volver a intoxicar? ¿Qué doble mensaje les estamos mandando? En casa sí, afuera no. Los niños se van a ir a tapar a la discoteca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informarlos. Yo siempre les digo, no entren en crisis. Eso hubiera yo hecho diferente. Bueno, yo nunca entré en crisis porque Alex no bebía así que tú dijeras, no. Qué horror, yo no veía la diferencia entre él, sus hermanos, los hijos de mis amigas, todos iban a las mismas fiestas, a las mismas graduaciones. Yo sí creo, yo he visto a los amigos de mis amigas totalmente intoxicados y están perfectos. Yo sí creo que hay una causa subyacente, que hay algo que te hace caer en una adicción, a unos sí y a otros no. Estoy totalmente. Todavía, yo siempre digo, llevo 10 años estudiando adicciones y hasta la fecha millones de dudas me consumen. Es muy complejo el tema. Fíjate que yo platiqué con una persona muchas veces que él pues era víctima de una adicción que le acabó quitando la vida, de alguna manera de rebote. Y esta persona perdió todo. Horrible, sus hijos, todo. Le pusieron o sea, él entró en coma y y estando en coma, pues un amigo del papá le dijo, mira, no lo lleves a la Cruz Roja. Lo que le ibas a dar de herencia, pues dáselo y mándalo a Estados Unidos. En tal lugar lo recibe, no lo que es en la Cruz Roja porque lo van a mandar a no sé dónde. Bueno, después de mucha historia. Y el caso es que después de estar como un año en coma, despierta y, bueno, empieza a hacer labor social y acaba poniendo una clínica y acaba ayudando a muchísima gente que yo conozco. Y un día platiqué con él porque le dije, a ver, ¿dónde está? Así como no sabemos dónde está el por qué te volviste, ¿dónde estuvo la línea que saliste? Y me impresionó muchísimo alguien que daba conferencias, que tenía una clínica propia y dijo, la verdad, no sé. Es algo que me dice, yo por eso volví a creer en Dios, porque viene de algo de arriba, porque al final no son las terapias. No es el amor o el desamor de la familia y eso duele porque a veces dices el amor los salva, no, el amor los permanece vivos, como tu amor a tu hijo sigue su vida dando vida. Totalmente. Pero no me dijo nada. Y esa humildad de decir la verdad, Tere, no sé.
Y más me impresionó cuando unos años después de haber ayudado y mucha gente que sí logró librarla, pues volvió a recaer y murió, ¿no? Entonces, creo que a mí esta parte de derrotarte ante el misterio me lleva a la siguiente pregunta, Clarita. Más que qué hago para que no, qué hago para que sí, porque creo que es la humildad de decir, esto no está en mí. O sea, a mí me encanta esta parte de tú no lo causas, tú no lo controlas y tú no lo curas. Estas 3 Cs, me encanta decírselo. Ajá. Pero entonces, ¿tú qué puedes hacer para comprender, para acompañar, para consolar, para construir en una realidad que te supera? Porque leyendo este libro y 1000 historias que he visto y etcétera, qué desesperación, ¿no? Lo dejaste en la calle, no lo dejaste en la calle, lo llevaste a los mejores lugares, lo dejaste lamer el piso. Al final eso se salió de tus manos. Entonces, sabiendo esta realidad, que no sabemos ni por qué caen ni por qué salen, y dejando eso a la vida, ¿qué se hace ante, y no solo hablo de la adicción, Clarita, hablo ante el dolor de alguien cercano que se está retorciendo de dolor por una enfermedad mental, por una enfermedad física, por un cáncer, por lo que sea? Yo te digo, yo creo en un chispazo divino. Okay. Yo creo que nadie sale si no tiene un chispazo divino. Y que se les rompe el ego. Okay. Pero no el ego de ese de tocar fondo, de doble A, yo no creo en ese. No, que se levanten una mañana y se hinquen o lo que tú quieras y digan, Dios mío, ya no quiero ni un minuto más esta vida, ayuda. Con esa humildad de decir, yo solo ya no puedo, por favor, ayúdame. Ahora, para poder, Dios mío, ayúdame, sí tenemos que tener una red de apoyo, sí tenemos que tener una familia que nos acompañe en el proceso, sí tenemos la necesidad de sentirnos amados y aceptados, porque no somos unas malas personas, somos alguien que está sufriendo, alguien que ya no quiere seguir con esto. Ahora, como mamá joven, yo lo único que te puedo decir es que tengas una comunicación sana con tus niños. ¿Qué quiere decir eso? Que no te escandalices de nada. Cuando un niño te llega y te dice, mami, probé un cigarro o fumé marihuana, no te enojes, no le grites, pregúntale, con una curiosidad amorosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó? ¿Qué sentiste? ¿Te gustó? O a lo mejor ni te gustó. O sea, esa curiosidad donde él pueda volver a tener la apertura contigo de decirte, hice esto, mami. Si nos escandalizamos, si nos enojamos, si los castigamos, si los juzgamos, no te vuelves a juntar con esos niños, etc. Lo único que hacemos es alejar a nuestros hijos de nosotros. Lo mejor es esta curiosidad amorosa. ¿Y qué sentiste? ¿Y te gustó? ¿Y por qué lo hiciste? Igual te contesta, no sé, mami, porque me choca el cigarro, pero pues todos lo estaban haciendo. O sea, darle esa apertura contigo, yo creo que eso es lo que el consejo que yo les daría a las mamás jóvenes. Y otra cosa es abogarle a la prevención, porque una vez instalada la adicción, es como el caso de tu amigo que ayudó, hizo y deshizo, y acabó recayendo porque su cerebro ya estaba acostumbrado a con la sustancia sentirse de cierta forma. A ver, tú dijiste aquí una cosa que a mí me gusta, ¿no? O sea, aceptando que ante las adicciones somos impotentes y se necesita ese chispazo divino, pero no está en nosotros darlo. Me encanta una cosa que dijiste, no pueden recibir ese chispazo, no se pueden derrotar, no se pueden caer de rodillas ante quien sea que se tengan que caer de rodillas, si no tienen una red de apoyo, porque al final tú dices, quiero ir para arriba, pero necesitas una mano. Y hay una parte de tu libro, a lo mejor tú me lo encuentras más fácil, sí, que me sacó las lágrimas de una manera muy profunda. Y es que hay un momento que tú, siguiendo los consejos bueno, pues déjalo que se arrastre en el lodo y verás si así, ¿no? O sea, como es toda esta cultura del castigo. Y que cuando él lo dejas viviendo en la calle, o bueno, no es que lo dejes, se te va a la calle. Él toma esa decisión, esa decisión y tú no puedes hacer nada. Pero cuando él te dice, y me movió muchísimo, te dice, mamá, después de estos meses de vivir en la calle, no me hizo pedir ayuda el frío, el hambre, el comer comida podrida de un basurero, el olor a basura, las pistolas en la cabeza, las tranquisas que me dieron, el miedo. Me hizo pedir ayuda que extrañaba yo a mi mamá. Me dan ganas de llorar cuando lo digo. Pues sí, la verdad, Alex y yo éramos muy pegados, muy juntos,
Y sí creo que la red de apoyo, el sentirse amado, o sea, él me lo dijo cuando regresó, me dice, cuando él regresa de la calle, pues yo no quería volver a volcar todas mis emociones en él, a qué lo mejor miedo. estaba un poco más fría, ¿no? Y entonces un día me dijo, mami, lo que más extraño es a mi mamá. Quiero que vuelvas a ser mi mamá como siempre ha sido mi mamá. Qué duro, qué duro, qué duro. ¿Es lo del poeta? Sí. Aquí estás, esto. Yo quisiera hacer una reflexión, o sea, y decirle a la gente, creo que una de las emociones o sentimientos más comunes dentro de una adicción y una familia es la vergüenza. Porque como dices, en México los juzgamos, o sea, le hacen un daño, nos falta mucha empatía ante ese problema y por lo mismo sentimos vergüenza, el que la tiene o la familia que la tiene, entonces eso hace que te paralices y que no hagas nada. Muchas veces nos gana la vergüenza y decir, nos tenemos que atrever a comer, tragarnos esa vergüenza, porque si no va a ser muy tarde. O porque si no va a pasar algo que no quieres que pase. O sea, yo sí quisiera animar o decir, hay que ser valientes y quitar esa vergüenza y pedir ayuda. Como dices tú, hay que atreverse a pedir ayuda, pero sabiendo que esa vergüenza es muy grande por cómo vivimos, decir, atrévete. Sabes que yo, afortunadamente, pues sí, yo nunca sentí vergüenza. Yo platiqué con todo el mundo, sabía nuestra historia. O sea, quien nos conocía, quien nos quería, sabíamos que Alex tenía un problema con las drogas. Y que Gerardo, Eduardo, Mauricio y yo, y Alex inclusive, hacíamos lo imposible todos los días de nuestra vida por ayudar a Alejandro. Yo nunca escondí, yo nunca dije, o sea, mi profesión de psicóloga me ayudó a no sentir esa vergüenza, jamás. Entonces eso me ayudó mucho. Y sí, tienes toda la razón. Hay que aprender que es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad. Mucha gente dice que no es una enfermedad. A lo mejor no empieza como una enfermedad, pero al final del día los cambios que se van dando en nuestro cerebro lo empieza a ser una enfermedad mental. Entonces hay que entenderlo como tal, no avergonzarnos, afrontarlo como cualquier otra enfermedad. O sea, hay gente que hasta le da vergüenza decir que tiene cáncer porque van a creer que yo me lo ocasioné o que hice algo, que estuve... O sea, no. La adicción, la diabetes, hay que afrontarlas como cualquier enfermedad crónica degenerativa que es la adicción. Y agarrar el toro por los cuernos. Porque, pedir ayuda. Y pedir ayuda. Ahora, también hay que saber dónde pedir ayuda. Total. Porque yo sé que a muchas personas los 12 pasos, la espiritualidad los ha ayudado mucho, pero AA de México, donde te dicen déjalo solo, que toque fondo, si se tiene que morir, que se muera, yo no creo en eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que acompañarlos, apoyarlos y hacer lo imposible porque se sientan amados y aceptados. Pues mira, Clarita, nos podríamos pasar y algún día te vamos a volver a invitar. Queremos invitar también aquí a tus hijos, a los que quieran o a quien sea, porque creo que al final esto es lo que nos hace mejores personas. Y si me preguntas, yo no te conocía y hoy te conozco, lo que tú aprendiste a hacer es abrazar la luz y la sombra. Es decir, yo a Alex lo adoraba, pero nunca lo quise despegar de su adicción. Acepté lo que no me gustaba, el coraje, la frustración, la tristeza, el miedo. Y creo que al final eso es lo que te hace que llegue a este momento, que es con el que me encantaría cerrar, que dice, aquí, Ma. Y es que quiero cerrar con la voz de Alejandro. Okay. Ma. Son tantas cartas, tantas palabras que te he mandado a lo largo de los años. Y lo que más me gusta es lo que siento cuando las escribo. Una sensación de alegría, de admiración, de amor incondicional, de agradecimiento. No sé, pero me encantaría ser un poeta que pudiera plasmar en este texto la felicidad que hay en mi corazón cuando trato de encontrar las palabras para que sepas cuánto te quiero. Ay, mi niño adorado. Alex, eres un poeta. Eres un poeta. Sí. Me mueves, me conmueves, me enseñas. Y Clarita... Era un rey. Gracias, y Clarita, para que un hijo
que pierde la vida en una adicción siga al final de su vida queriendo ser un poeta para decir cuánto te quiero, quiere decir que el grado de amor que sintió de tu parte no hay palabras que lo describan. Te admiro, te felicito y te Gracias, agradezco. Tere, gracias, Ceci. De verdad, qué lindo que hayas terminado con eso, porque sí fue muy, muy bonito escucharlo. Gracias por tu valor. Gracias.